30 de agosto del 2024. La primera lectura que tenemos del día de hoy en misa, en la liturgia, es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es su primera carta, capítulo 1 del 17 al 25. Vamos a escuchar qué es lo que dice Pablo en este día. Dice: hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos un salmo, el Salmo 32, le voy a dar lectura a estos versículos. Dice: aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la primera lectura que tenemos de la primera carta de los Corintios que escribió Pablo. Recuerden que Pablo escribió 13 cartas. Ahí tenemos la carta de los Romanos, tenemos la de los dos de Corintios, tenemos la de Gálatas, la de Efesios, la de Filipenses, la de Colosenses, dos de Tesalonicenses, tenemos dos cartas de Timoteo y una de Tito. Son 13 cartas que escribió Pablo. Eran cartas evangelizadoras de información de la doctrina de Cristo. Y aparece otra carta por ahí que es la de los Hebreos, que desafortunadamente no sabemos quién escribió. Muchos se la quieren atribuir a Pablo, pero no. Desafortunadamente, pues no. No sabemos el autor de esa carta de los Hebreos. Y bueno, ya después tenemos las dos cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, tenemos la carta de Santiago y de Judas, y el último libro que es el de la Revelación, que sí se le decía antes, y mucho antes se le decía manifestación, hoy le decimos Apocalipsis. Y bueno, Pablo le escribe a los Corintios y nos menciona aquí que, muy claramente, que hermanos, no me envió Cristo a bautizar. No, porque ¿quién era el que estaba bautizando? ¿Quién era el que había bautizado? ¿Sí? Fíjense cómo Pablo dice: yo no voy a bautizar, ¿eh? No me envió Cristo a bautizar. Entonces dice uno: bueno, entonces ¿por qué los sacerdotes hoy en día bautizan? Entonces no son leales a Pablo, ¿verdad? No deberían de bautizar los sacerdotes de hoy en día, no son paulinos. No, pues ahí serían carmelitas, jesuitas, agustinos, mercedarios, no, diocesanos, pero no son paulinos, porque pues sí bautizan. Aquí, Pablo, fíjense cómo dice, es que esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, que Pablo, no, Cristo no mandó a Pablo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. ¿Sí? Ese era su menester de Pablo, llevar a cabo el Evangelio, la doctrina de Cristo. Pablo no conoció a Jesucristo, fíjense, pero sí era judío, había nacido en Tarso, tenía la nacionalidad romana,
pero tenía conocimiento de la doctrina de Cristo por inspiración divina. Y aparte porque había conocido a Pedro y había conocido a los apóstoles, quizás no a todos, y escuchó las prédicas, aprendió de ellos. Principalmente, Pablo lo que predicaba era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la venida del Espíritu Santo. Eso era lo que predicaba Pablo. Pablo no predicaba antes cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de morir, solamente lo poco que él haya aprendido de los apóstoles, principalmente de Pedro, porque pues no lo conoció, ¿sí? Por ahí critican mucho a los musulmanes a Pablo, diciendo que, ay, si era un perseguidor de los cristianos, asesino de los cristianos. No, 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 no. Pablo no mató a nadie. Sí, aprendía, los llevaba, aunque el dicho dice, tanto mata a la vaca el que mata a la vaca que el que le agarra la pata, ¿verdad? Bueno, pues aquí en el asunto era de que Pablo, no, los musulmanes dicen que Pablo fue un asesino de cristianos, y no, pues él era un chismoso, un informador, los apresaba y se los llevaba para que los juzgaran y ya les llevaran a cabo su menester a los cristianos de aquel entonces, pero no nos dice la historia que Pablo haya sido un asesino, eso lo dicen los musulmanes. Bueno, sí, o sea, ahí le pueden preguntar a alguno de ellos, no sé si conocen alguno, ¿no? Bueno, y vemos que aquí Pablo muy claramente dice que tiene que llevar el evangelio, la buena nueva, y dice aquí, y no con sabiduría de palabras, sino ya saben cómo hay algunos presbíteros sacerdotes, ¿no? Y hablan con muy elevadas sus explicaciones, ¿no? Que la gente ni entiende, ¿sí? A veces nos dicen, es que hay que explicarlo de una manera teológica. Pues si doctrinalmente no lo entienden, superficialmente, someramente no lo entienden, no lo entendemos, ahí ya nos hablan así muy, muy elevado. No, las cosas como son. ¿Qué hacía Jesucristo? Nos explicaba de una manera somera, sí, superficial, con ejemplos, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo, dice, para que no caigan ustedes en el error, pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues sí, acuérdense que Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. No es que agarras una cruz de madera, sino que hagas lo que tienes que hacer en la vida, trabajando en nombre de Cristo, haciendo el bien a los demás, porque es el mandamiento que nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Eso es cargar tu cruz. Hay señoras que dicen, no, yo estoy cargando mi cruz con mi marido porque es un borracho, es un mantenido, es un holgazán, es un golpeador, un jugador. Hasta ahí le dijo, ¿no? Sí, no, porque ya para seguirnos insultando, pues está bueno, ¿sí? Pues no, esa no es la cruz, señora, esa no es la cruz de usted. ¿Cómo no? Si mi marido se llama Cruz Treviño de la Garza y Garza, no, pues es otra cosa, así se llama, ¿verdad? Pero eso no es la cruz. Bueno, ¿dónde está el sabio? Dice la lectura. ¿Dónde está el doctor? O sea, el sabio, el estudiado. ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿Verdad? El conocedor, el astrónomo. ¿No? O sea, ¿dónde ha convertido Dios? Dice, ¿no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues sí. Porque mucha gente no creen. Mucha gente que estudia, ahí tenemos grandes personajes en la vida real, ahorita, en la actualidad, que no creen en Dios. Y otros que fingen creer en Dios para manipular la gente, ¿no? Me habló un pajarito y me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí, sí han escuchado eso? ¿De quién lo dijo? Un presidente por ahí, ¿sí? Y que dice que otro dijo, yo he leído toda la Biblia. Otro expresidente dijo, yo he leído toda la Biblia. Ah, ajá. Luego después de como vimos cómo actuó, no, pues nos dimos cuenta que no había leído ni la primera línea del Génesis. ¿Ah? Bueno, dice aquí, y puesto que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, ¿sí? Por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Es muy importante la predicación, es muy importante el aprender, el que tú le des a conocer a los demás la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. ¿Sí? Es muy importante. Acuérdense que la palabra de Dios empieza desde el Antiguo Testamento. ¿Quién la viene a cumplir? ¿Y quién viene a enseñarnos cómo debemos de cumplirla? Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque anteriormente pues no se cumplía. Por más
que los profetas, por más que ángeles se aparecían a los hebreos, a los judíos después, pues no más, no le atoraban. Disculpen, si algún judío me escucha va a decir, ay, está loco. Shh, no, son nuestros hermanos mayores, mucho respeto para ellos, pero pues según lo que entendemos es de que les fue muy mal en el Antiguo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento pues les está yendo peor porque no creen en Cristo, que es el Hijo de Dios, no creen que es un profetilla de quinta, sí, salido de su tribu de Judá, ¿va? De ellos mismos, ¿no? Sí. Pues los judíos exigen signos, ¿se dan cuenta cómo dice Pablo? Los judíos exigen signos, a ver, queremos un signo, ¿no? ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado? ¿Qué decían? A ver, pues bájate de la cruz. A ver, que venga Elías a ayudarte. Shh, Elías. ¿Elías qué? Se fue. Shh, y no ha regresado. Shh, le ha de haber gustado mucho el paseo, porque no ha regresado. Se querían signos los judíos para creer en Cristo. Estaba en el Sanedrín siendo juzgado Jesucristo y que le dijeron, a ver, haz un milagro, trae la paz en esta asamblea. ¿Eh? Querían signos y creemos en ti. Ay, no. Así somos nosotros, ¿a poco no? ¿Sí? Si me hace el milagrito Dios, voy a misa. Si me hace el milagrito, doy limosna. ¿Sí? Me confieso y comulgo. ¿Sí? Así somos, ¿no? Queremos signos, ¿no? Ajá. Dice, los griegos buscan sabiduría. En aquel entonces, los griegos que se sentían, que eran los sabios del tiempo, del momento, ¿sí? Querían, buscaban sabiduría, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Fíjense, él, como les vuelvo a mencionar, estaba predicando a Cristo crucificado y no conocía a Jesucristo. Por eso le repito, Pablo predicaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, sus 40 días de aparición a los discípulos, la ascensión, ¿sí? Y la venida del Espíritu Santo. Esa era la que predicaba Pablo. Y aparte, bueno, lo confrontaba con toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque les vuelvo a reiterar, era judío, era inteligente. Pablo era políglota. No, no es una grosería, señora, no comience. Políglota quiere decir que habla muchos idiomas, ¿sí? Hablaba muchos idiomas. Y Pablo era judío, pero también tenía la nacionalidad romana, ya se los había mencionado ahorita, ¿sí? Para los que me están escuchando después, pues bueno, ya me están escuchando, ¿sí? Pablo era muy inteligente y no se casó. Sí, pues era muy inteligente, por eso no se casó. Pues sí. ¿Sí se acuerdan de eso, no? De que llega el discípulo al maestro, nada que ver con la iglesia, nada que ver con Cristo, ¿no? Llegó el discípulo con un maestro tibetano, ¿no? Y le dice, maestro, sí, los hombres inteligentes, y le dice el maestro, los hombres inteligentes no se casan. Pablo no se casó, no tuvo hijos. No tuvo Paulinitos. Sí, porque era Saulo Paulo, no Saulitos, no tuvo ni Paulonitos, ¿no? Bueno, sí. Por eso les digo, Pablo predicaba la doctrina de Cristo, se informó, le estudió, no, si no crean que nada más se sacaba las respuestas del bolsillo, ¿no? Escándalo para los judíos, dice, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo es la fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Fíjense. Dios no tiene sabiduría, hermanos. A ver, les vuelvo a repetir. Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia. Dios es la inteligencia. ¿Sí? Y termina la lectura, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Mucha gente dice, a ver, que se me aparezca Dios. Ay, sí, pues te llamarás Judas Tomás. Ay, qué fácil, ¿no? Y si es mujer, te llamarás Magdalena, María Magdalena, ¿no? Que se le apareció Jesucristo en la resurrección, ¿verdad? Ay, qué fácil, ¿no? Sí. Que se me aparezca para creer en él. Ay, si no pides nada. Qué barbaridad, sí. Mucha suerte tendrías. ¿Qué dice el Salmo 32? Fíjense, aclamad justos al Señor, es lo que debemos hacer. Darle gracias a Dios, bendecirle.
que merece la alabanza de los buenos. Bueno, pues, aunque no seas bueno, pues tú alaba a nuestro Señor, ¿no? Porque si dar gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Bueno, pues puedes hacerlo cantando. Acuérdense que dice que el que canta a Dios ora 2 veces. Así dicen, ¿eh? O sea que sí, hay mucha gente que le canta a Dios, ¿eh? Oh, sí. No, no solamente en la iglesia, ¿no? Sí, fíjense que eso sí me llama mucho la atención de otras iglesias cristianas, evangélicas, donde hay cánticos muy bonitos, ¿no? Que le cantan a Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que le cantan. Acuérdense que yo no sé por qué nos peleamos, y digo nos peleamos, pues yo me integro, ¿no? Porque pues pertenezco a la iglesia católica, aunque usted no lo crea, ¿sí? No, criticamos mucho a ellos, que los cristianos, que los evangélicos, que los mormones, dije mormones, que los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, 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 ¿no? Y ellos nos critican mucho, ay, no, que los católicos, adoradores de yesos, adoradores de monumentos, ¿no? Y yo no sé, una cita bíblica que aparece nos dice que Santiago y Juan regresaron de predicar la palabra de Dios, cuando Jesucristo los mandaba de dos en dos, regresaron y le dijeron al maestro, maestro, iban bien agitados, maestro, tranquilo Santiago, tranquilo Juan, que veníamos corriendo Señor, porque traemos un chisme pero bueno, ay, ¿qué? ¿Ya se murió Herodes o qué? No, encontraron a Elías o qué, no, Señor, no, pues ya digan, déjeme tomar aire. Bueno, esta es una payasada mía, así no fue, pero bueno, yo se los estoy explicando así. Le dijeron, maestro, hemos encontrado unos predicando en tu nombre y haciendo milagros en tu nombre. Y se los hemos prohibido. Les hemos dicho, ¿qué les pasa? Bájenle 3 rayitas. Ustedes no deben de predicar. Es más, ni conocen a Jesucristo. ¿Cómo es posible que anden predicando a Cristo y haciendo milagros en su nombre? ¿Y qué creen que les dijo Jesucristo? ¿Qué creen? ¿Sí saben esa? Eso sí está escrito ahí, ¿eh? ¿Qué les dijo Jesucristo? Déjenlos. Si están conmigo no están en contra de mí. Entonces, hermanos, ¿por qué les negamos en la actualidad a otras agrupaciones, a otras religiones, a otras sectas o lo que ustedes quieran como llamarles, denominarles, que prohibirles que, claro, si están haciendo cosas así muy extravagantes, pues lógico que están mal, ¿no? Pues sí. Pero si están predicando la palabra de Dios, pues, o sea, para nada, no creo que haya ningún problema, así lo manifestó nuestro Señor, Jesucristo se lo dijo a los discípulos, ¿no? Entonces eso es pues algo importante que ustedes también lo tengan, ¿no? ¿Qué sigue diciendo el Salmo? Dice, la palabra del Señor es sincera, pues lógico. Y todas sus acciones son leales, exactamente. ¿Sí? Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. Mucha gente critica mucho que dicen, es que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios castigador, a un Dios asesino, porque le dijo al pueblo, vayan y entren a las tierras que les he prometido, y al lugar que lleguen, maten a todos los soldados, a todos los hombres y mujeres, niños, y aunque sean embarazadas, y a los animales. Por eso critican mucho, ¿sí?, de la acción que supuestamente Dios les dijo a los hebreos en aquel entonces que hicieran eso, ¿sí? O a los judíos, para que me entiendan ustedes, ¿sí? Esa es historia de ellos, esa es historia de los judíos, así la escribieron, ¿sí? Pero si Dios dijo, no matarás, y después les dice, vayan y maten, ¿no está contradictorio eso? Pues sí, hermanos, por eso les digo, tengan mucho cuidado en la cuestión del entendimiento del Antiguo Testamento, porque van a caer ustedes en contradicciones. Sí, acuérdense que tenemos libros históricos, proféticos y didácticos. Y la historia que nos dicen los judíos, pues es historia de ellos. Lógico que le van a adornar, le van a poner de su cosecha, le van a poner honores, ¿no? De que somos bien fregones porque Dios estaba con nosotros. Ajá, estaba con ustedes y ¿por qué se rebelaron y mataban a sus niños y se los ofrecían a los dioses hechos por manos humanas, al dios Baal? Ay, pues por andar ofreciendo a sus hijos y matarlos al dios Baal, pues valieron gorro ustedes y por eso el Señor dejó que los conquistaran los babilonios. Los babilonios. Fíjense, si los conquistaron los babilonios, bien babilonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran ustedes? Bueno, perdón si algún judío me escucha que lo estoy criticando, ¿no? Pero bueno, pues es que es así, ¿no?
La palabra de Dios es sincera, todas sus acciones son leales, Él ama la justicia y el derecho, su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones. Sí, ya ven que hay un dicho que dice, Dios pone, ¿sí? ¿Cómo va ese dicho? ¿Sí se acuerdan de ese? Dios pone, nosotros disponemos, ¿o qué? Compone, y viene el demon y todo lo descompone. ¿Sí, verdad? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que se acuerden del dichito. ¿Verdad? El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Pues como hasta ahora, hermanos. Estamos en el año 5784. Ah, sí, judío. Sí, ¿no? En el año 2024, cristiano. Los proyectos de su corazón de edad, dice, los proyectos de su corazón de edad en edad. ¿Sí? En todas las generaciones tenemos esos proyectos del Señor en lo que nos está Él dando las indicaciones para podernos salvar, ¿sí? Para que tengamos nosotros una forma de cómo hacer las cosas bien. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que esta lectura pues les haya interesado, ¿sí? Y pues pueden leerla con calma y pidan al Espíritu Santo que les dé entendimiento para que logren ustedes comprender algunas otras cosas que a lo mejor ahorita se nos fueron, ¿sí? Se nos pasaron por alto. Bueno, que Dios te bendiga.